Maitei, Baishapa Prime. Hola, ¿cómo están? Amon Ajeta PM te enviapo Coara Pegua. Nyamba Pota Hina Nyane Aranduka. Yaguerecobape. Towe Mocoipa Cocoinvive Mocoipa Po Bojapu TV. De la página 27 al 28 de nuestro libro de Guaraní. Te enviapo una perecoawi Ajai PM Ape. En Guera o en Guaranime Jamba Epa Heiste. Le copié algunos de los vocabularios utilizados en el texto y su significado para que les sea más fácil su comprensión. Ya recogina un peto web peteñe botu geraba un cielito. Y peisa amoñe en leo. Mamo picón de cielito hoy me ore ura jopa aretema te saupe yuku pero muña. Haete kusapu antero majeta masupe. Ahora powi cielito o bebeyegu ore hewi. Ore coro el cielito ñande yara yepebe, esarai hamoria hubi, ore año coro puta. Umi ore rubu oi putepa, Paraguay momburu, ore sazón de potaiba, cielito oi core nupa. Iñapusema cojina, rojaro arete, o mambo capu, ore ari, ore yuka, ore mose. Kogatinaro hesaba, laigatuiro hoputu, umi heta owerekova, oipotave. Ore aveiro ñotuseba, manduija abati, royuhuse ibotutupe, obeberon panambi. Arakaepa cielito oweruta ore tutu, hasupe veiro hesabo, ore ibu tepe con Mario Rubén Álvarez Enviapo. Entonces, la poesía habla entonces de cielito. ¿Qué es cielito? Es un duende protector de las personas, la cual se le tomó a cielito como un ser ficticio, ¿verdad?, que protege a las personas y la cual se expresa las inquietudes. Habla entonces de los lugareños, de los paraguayos que quieren para su tierra propia y no pueden conseguir. Siempre están en la busca de su tierra prometida, pero hasta hoy en día no pueden tener, ¿verdad? Y cuestionan que muchas personas tienen grandes extensiones de tierra y a ellos no les llega y nunca pueden tener su propia tierra. Que se les persigue a los pobres, que hay mucha opresión y nunca se les da la oportunidad de salir adelante. Pero que te pona, mapa cielito, no puede ser duende, uñangareco afuera. Es un duende protector de los seres humanos. Baepa, oye, esa coabeña epotu cielito que te coalju, boralju, te coazu, terapave. ¿Qué es lo que más se ve en la poesía? Cielito. Te coalju, si es vivir unido con amor, boralju, amor, te coazu, es sufrimiento, terapave, felicidad. Lo que más encontramos en el texto es te coazu, sufrimiento. Petein te patera jeta o yoñe ebañe posible si hay una sola o trata de una sola persona o de varios. Está en plural, entonces habla de varias personas. Jetare oñe de muchas personas. Buruisacuera pico o por hoy putumo teranajani niñe posible. Si las autoridades les ayudan a ellos, no, najani. Y pajabe pico oye huputu teranajari te envía pota oye huerecoba. Doye hoputui. Añete pico peñe potu oye eva, umi jeta huerecoba y potave. Es cierto lo que dicen en el texto, que lo que más tiene, más quiere siempre. Upei ambueto web, siguiente página bella huereco peis. Hei. Ajaibu hei seba coñe en yo ayuñe potu, ay puruñe y riruga me sacaja hei seba y en güera. Subrayo el significado de esta frase en la poesía. Hey, te saupe, yuku pero muña. Cansado con sufrimiento o con alegría. Con sufrimiento, ayer. Y ore koguma o bebeyeu, siempre nos dan, perdemos la esperanza, siempre nos prometen. La respuesta sería siempre nos prometen. Ñande yara yepebe sarai boria hui. La raíz europea. No nos sentimos acompañados por Dios, nos sentimos huérfanos o no estamos solos. Te vas a decir, nos sentimos huérfanos.
Umi orerubu y putepa, aquello que nos explota, fíjate ayer, aquello que nos ayudan, aquello que nos protegen. Orerubu y putepa nos chupan la sangre, pues nos avejina que nos explotan. Iñapuse marojina nos anova, si es desilusión, esperanza, opresión. Significa esperanza, iñapusema, ya estamos viendo ya que viene lo que tanto anhelamos. Kogatina Rojekava, buscamos riqueza, buscamos comprensión o buscamos tierra para cultivar. Kogatina, entonces buscamos tierra para cultivar, porque koga es plantaciones. Royusego tutupe o bebero panambi. Queremos encontrarnos, queremos encontrar la alegría o queremos encontrar la autoridad. Está entonces comparando Panambi, la mariposa, con la alegría. Queremos encontrar la alegría. Aracaepa o hueta ore putu. ¿Cuándo terminará la esperanza? ¿Cuándo llegará la autoridad? ¿O cuándo terminará la opresión? Entonces sería la respuesta correcta. ¿Cuándo terminará la opresión? Putu sería opresión. Es metáfora. Amojenda coanga coara poite a Haisha. Ubico esta idea según mi opinión. Jaime Genive, estoy de acuerdo. Naimei Genive va a ir lo que no estás de acuerdo. Aretema nigo te sabe, pero muña. Umi geta huereco hipotabe. Hoy ore sazón do hipotaiba. Hay quienes no quieren nuestra libertad. Y ande yara ye pensar ahí. Moría Jubi, que Dios se olvida de los pobres. Iñapusema los ínaros a umi bocapu oreari, que cuando vemos la esperanza empiezan otra vez a atacarnos. Kogatuna lo hipotaba Entonces vamos a escoger eso de acuerdo a lo que pensamos, lo que creemos. Si estamos de acuerdo con estas expresiones, colocamos en esta columna. Si no estamos de acuerdo, en esta columna. Pero con apoperandú y gatupes ahí, para que consulta me pueden escribir. Aguille, tapeja, tapo,